Muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Alejandra Tamés López, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El día de hoy vengo a presentarles la percepción del cansancio emocional en estudiantes universitarios. La educación a distancia sigue presentando ventajas para los estudiantes que trabajan o viven lejos del plantel, también para los que tienen tiempo limitado o necesitan un horario más flexible. Es a partir de la pandemia vivida en el 2020, el COVID-19, que las clases en línea se vuelven imperativas en México debido al mandato de distanciamiento social. En este periodo se ha documentado cómo la vida del docente y del estudiante se transformó en un reto diario. Aunque durante la pandemia del COVID-19 las clases se llevaron en su totalidad en línea, muchas universidades, ya sea por cuestión de cupo o por comodidad del mismo estudiante, continúan utilizando esta modalidad. El compromiso del alumno sigue estando presente para realizar las evidencias en tiempo y forma. Y aunque el panorama ya no es incierto para los estudiantes, aún así genera cansancio y desmotivación en algunos. A partir de las clases en línea, todo un nuevo vocabulario llegó a nosotros. Por ejemplo, la alfabetización digital. También se habló como nunca antes de la salud mental, del manejo de emociones y sobre todo del cansancio emocional y del burnout. Es por eso que este estudio se refiere a la percepción que tienen los estudiantes ahora que, aunque no estamos bajo una pandemia, sí están llevando todas sus clases a través de la modalidad en línea. Para esto se utilizó la escala de cansancio emocional con 10 items y se agregó una pregunta abierta al final. El cuestionario fue implementado a 78 estudiantes de universidad pública, 50 mujeres y 28 hombres, con edades entre los 19 y los 25 años, a través de Google Forms. En los resultados pudimos dividir el cuestionario en dos partes. En una parte eran las actividades dedicadas a labores escolares y tiempo que el estudiante dedica a pensar en ello. Y en la otra parte, la expresión de desvalorización personal y síntomas psicosomáticos que el estudiante puede sufrir. En los resultados encontramos que para la parte de lo escolar, para la afirmación, los exámenes me producen tensión excesiva. La mayor cantidad de respuestas se encuentra en algunas veces con 33.3, seguido de con frecuencia y siempre. Para la afirmación de días en que no duermo bien a causa del estudio, la respuesta más marcada fue con frecuencia, pero inclinada hacia abajo, o sea, algunas veces y luego pocas veces. Para la afirmación, me siento emocionalmente agotado por mis estudios. Aquí sí están inclinadas las respuestas hacia pocas veces. Y esto confirma que mientras los estudiantes se sientan en control de lo que están haciendo, es decir, aquí, por ejemplo, en su tiempo, en cómo entregan las tareas, etcétera, menos agobio sienten o menos agotamiento sienten. Luego, para la afirmación, trabajar pensando en los exámenes me produce estrés. La afirmación, o bueno, la respuesta algunas veces alcanzó un 32.05%. Esto es muy común en los estudiantes que eligen la modalidad en línea, ya que la mayoría trabaja, ya sea para pagar sus estudios, para independizarse o simplemente para tener un poco más de dinero para sus gastos personales y no ser una carga para su familia. Por la parte de la desvaloración personal, del cansancio emocional, pero que sea agotamiento físico, sí podemos encontrar una gran diferencia entre las dedicadas a lo escolar y las dedicadas a lo que el estudiante siente. Por ejemplo, en la afirmación, creo que me esfuerzo mucho para lo poco que consigo, y la afirmación, me siento bajo de ánimo, como triste, sin motivo, la respuesta más representativa fue la de algunas veces y en el 30.77 para con frecuencia. Luego, para la afirmación, tengo dolor de cabeza y otras molestias que afectan mi rendimiento, el porcentaje más alto fue de con frecuencia, con 28.21. Recordemos que el cansancio emocional comienza también por afectar lo físico. Es por eso que son
Contextos psicosomáticos. Para la afirmación, hay días que noto más la fatiga y me falta energía para concentrarme. También la más alta fue con frecuencia, con 32.05. Y para la afirmación, me siento cansado al final de la jornada de trabajo. Se cambian las respuestas por la mayoría en algunas veces con 35.90 y con frecuencia en el 30.77. Las respuestas de la parte dedicada a los estudios siempre iban a tender desde algunas veces hacia pocas veces. Rara vez era con frecuencia. Aquí, en las tendientes a la desvaloración personal y síntomas psicosomáticos, van de algunas veces hacia arriba, con frecuencia, siempre, etcétera. Y esa es la diferencia entre estas dos. Otra parte que llamó la atención en este estudio es la de la pregunta abierta. Le preguntamos a los alumnos que fuera de la parte escolar, cuál identificaban que era su fuente de cansancio emocional o la fuente que agregaba cansancio emocional a sus vidas. 12 personas mencionaron el trabajo, 11 la escuela, y aquí viene algo interesante. 10 personas mencionaron las obligaciones del hogar. Aunque no trabajaban o pudieran estar trabajando, como quiera mencionaban las obligaciones del hogar. Pero lo interesante es que fueron solamente mujeres. Ningún varón mencionó estas palabras. Luego, con el mismo número de menciones, viene la presión social, vienen las competencias de calificaciones y con menor número de menciones, la familia, la salud mental, los amigos y el noviazgo, que aunque se mencionen pocos, no, o poco no quiere decir que no existan o que no influyan en la vida del estudiante. Como conclusión, podemos llegar a comprender que las estrategias de afrontamiento, como la resiliencia y el optimismo, pueden contribuir a mejorar la situación del individuo. Obviamente también el apoyo en el hogar, la red familiar y el sentido de coherencia, sobre todo en las actividades académicas, contribuyen a minorar este padecimiento, aportando motivación y mejorando el estado de ánimo de los estudiantes. Se concluye también que la escala de cansancio emocional es apta para detectar oportunamente a los estudiantes que presenten un nivel de cansancio emocional alto y además aporta una visión mucho más amplia en lo que respecta al trato con el estudiante y su desempeño académico. La intervención del área de psicología es fundamental en el desarrollo de planes de trabajo y capacitación docente para dotar a los estudiantes de estrategias de afrontamiento adecuadas y que esto le lleve a mejorar su vida académica y su calidad de vida. Las referencias de este estudio pueden encontrarlas en las diapositivas finales. Y es todo. Muchas gracias por su atención.